Theodore Robert Bundy, conocido por el mundo como Ted Bundy. En apariencia, era un hombre carismático y encantador que se ganaba la confianza de sus allegados, pero todo era una fachada, un truco diseñado para adormecer a sus víctimas con una falsa sensación de seguridad. Ted Bundy, objeto de fascinación para Hollywood, es uno de los asesinos en serie más célebres que ha visto el mundo, autor de varios asesinatos atroces y bárbaros. Cronología confusa. Es bien sabido que Bundy estaba activo en la década de 1970, con matanzas que abarcan varios estados. El propio Bundy confesó al menos 30 asesinatos que tuvieron lugar entre 1974 y 1978, pero ese número podría muy bien ser más de un centenar. La afición de Bundy a mentir hizo que hilara tantas historias para tanta gente que es casi imposible saber cuál es la verdad. Anne Rule, autora de la biografía de Ted Bundy, El extraño a mi lado, y el detective de homicidios Robert Keppel compartían una creencia común. Bundy empezó a matar cuando aún era un adolescente. Teniendo en cuenta que nació en 1946, esto significaría que el primer asesinato que cometió habría sido en algún momento entre principios y mediados de los años 60. Aunque nunca se confirmó, Bundy contó muchas historias a lo largo de los años, lo que enturbió aún más cualquier relato coherente. A su último abogado le dijo que intentó su primer secuestro en 1969 y que cometió su primer asesinato un par de años después. A su psicólogo le dijo que había matado a 2 personas en Atlantic City en 1969. Aunque el primer asesinato documentado de Bundy ocurrió en 1974, cuando tenía 27 años, le contó al detective Keppel 2 asesinatos que cometió en 1972 y 1973. Voy a entrar en sus asesinatos en un momento, pero antes de llegar allí, creo que es importante entender cómo Bundy se convirtió en uno de los asesinos en serie más aterradores de todos los tiempos, y cuando comenzó a mostrar tendencias inquietantes que serían precursores de sus acciones en los años venideros. La infancia de Bundy nació de Eleanor Louise Cowell en noviembre de 1946, fuera del matrimonio. Aunque se cree que su padre era veterano de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, nunca se confirmó oficialmente, a pesar de que Anne Rule apoyó la afirmación. Bundy pasó los 3 primeros años de su vida viviendo con sus abuelos maternos. No parece nada fuera de lo normal, teniendo en cuenta que su madre solo tenía 22 años y su padre no existía. Pero eran otros tiempos. Había un montón de estigma asociado a ser un bastardo, por lo que los abuelos de Bundy fingieron que eran sus padres. Esto fue lo que el resto de la familia y sus amigos se les hizo creer también. Algunos miembros de la familia de Bundy llegaron a creer que era un niño nacido de un incesto, ya que el padre de Eleanor la había dejado embarazada. Sin embargo, la Dorothy Lewis, psiquiatra especializada en el estudio de individuos violentos y personas con TID o trastorno de identidad disociada, acabó con ese rumor. Ella recibió una muestra de sangre de Bundy y al analizarla no descubrió signos de incesto. Sin embargo, la doctora Lewis tiene un papel más importante que desempeñar en esta historia, ya que había examinado a Bundy un día antes de su ejecución. Esa conversación reveló un par de cosas interesantes que llenaron algunos de los espacios en blanco en el pasado de los asesinos. El abuelo de Bundy era un hombre violento conocido por patear perros, atacar a personas y balancear gatos por la cola. El doctor Lewis observó que Bundy hablaba de estas acciones con afecto en su voz. Esto era prueba de que Bundy estaba expuesto a la violencia que se ejecutaba con regocijo. Cuando Ted tenía 5 años, se mudó con Luis a la casa de un tío en Tacoma, Washington. Este tío era un hombre educado, encantador y viajado, rasgos que el propio Ted emularía con gran efecto a medida que crecía. No se quedaron mucho tiempo con el tío. Sin embargo, Luis se casó con Johnny Bundy, un cocinero en un hospital militar. A medida que Bundy arrojaba más luz sobre su pasado, una de sus antiguas vecinas, Sandy Holt, ofrecía una perspectiva que sugería que el asesino en serie estaba empeñado en verse a sí mismo bajo una luz mucho mejor, rechazando de plano la realidad. No voy a entrar en demasiados detalles, pero aquí está en los detalles. Bundy alegó que siempre fue popular y uno de los chicos, pero según Holt, esto no podría estar más lejos de la verdad. Holt, que fue su vecino durante 10 años, declaró que Bundy siempre fue un poco solitario, que se burlaban de él por su forma de vestir y que en su juventud tuvo un defecto en el habla que le impedía pronunciar ciertas palabras. Holt recordó que Bundy cogió el gato de un vecino, lo colgó de un tendedero, lo roció con gasolina y le prendió fuego. Señaló que con el paso del tiempo, el comportamiento de Bundy también se intensificó.
de los animales pasó a aterrorizar a los niños. Los llevaba a los bosques cercanos y les quitaba la ropa. Holt recordaba los gritos que resonaban en todo el barrio cuando Bundy estaba trabajando. Estas afirmaciones estaban en desacuerdo con lo que algunos de sus compañeros de escuela secundaria tenían que decir, sin embargo. Afirmaron que Bundy era muy querido entre sus compañeros. Teniendo en cuenta las narrativas siempre cambiantes de Bundy y la notoriedad que ganó en el país, es muy posible que algunas, si no varias, las afirmaciones de la gente sobre un joven Bundy podrían haber sido embellecidas. A medida que crecía, descubrió una incomodidad con el sexo opuesto que se manifestaba con tendencias voyeuristas. Uno de los psicólogos que estudió a Bundy, Al Carlisle, reveló que fantaseaba con las mujeres a las que observaba sin su consentimiento. Esto estaba relacionado con el anhelo de Bundy de poder y control sobre el sexo opuesto. Al graduarse en el instituto, tuvo una nueva oportunidad en la vida y sus actos de violencia empezaron a intensificarse. Diane Edwards y el asesinato. Después de un año en la Universidad de Puget Sound, Bundy se trasladó a la Universidad de Washington. En 1967 empezó a salir con Diane Edwards, y esa relación pudo llevar a Bundy al límite, ya que cedió a sus impulsos más profundos y oscuros. Durante años, Bundy había utilizado su considerable encanto como una herramienta para atraer a las mujeres antes de matarlas. Pero antes de que él comenzara en ese camino, Diane Edwards vio a través de él. En entrevistas, Edwards ha declarado que creía que Bundy era lamentablemente débil, lo que la llevó a dejarlo después de 1 año y medio juntos. Ahora un par de cosas sucedieron después de la ruptura. Bundy abandonó la Universidad de Washington, presumiblemente con la esperanza de mejorar para ser digno de Edwards. Estudió psicología, fue a la Facultad de Derecho e incluso se unió al equipo de campaña del gobernador de la República, Dan Evans. Más o menos por esa época, Bundy también salía con Elizabeth Klopfer, pero pronto empezó a engañarla con Diane Edwards. Edwards admitió que le sorprendió la transformación de Bundy. Este no era el Ted Bundy complaciente y lastimosamente débil que conoció. Mientras salían con Klopfer, Bundy y Edwards se tomaron muy en serio su relación, y el matrimonio era una posibilidad real. Pero Bundy jugaba a largo plazo. Quería herir a Edwards del mismo modo que ella le había herido a él, así que la atrayó, la hizo bajar la guardia y luego la dejó completamente. Aunque Edwards quedó destrozada desde el punto de vista emocional, lo más probable es que la repentina ruptura le salvara la vida. En el famoso documental Conversaciones con un asesino, The Ted Bundy Tapes, el asesino en serie declaró que tenía un miedo abrumador al rechazo que provenía, no solo de ella, sino de todo. En alguna parte había un deseo de vengarme de Diane. Esta sed de venganza condujo a una matanza que conmocionó al mundo, ya que un asesino en serie despiadado y sin remordimientos se paseaba entre la población de Estados Unidos. Primeros asesinatos confirmados. Como he mencionado antes, se cree que Ted Bundy estuvo activo, sobre todo en la década de 1970, y confesó haber cometido unos 30 asesinatos entre 1974 y 1978. A la luz de todo lo sucedido en los años que precedieron a los asesinatos, la historia ha demostrado que la educación de Bundy, que le expuso a actos violentos cometidos con regocijo, su propio resentimiento creciente hacia la gente, especialmente hacia las mujeres de su vida, y por último, su romance fálido con Diane Edwards, desempeñaron todos los papeles vitales en la creación de un asesino en serie. El hecho de que varias de sus primeras víctimas tuvieran un parecido asombroso con Edwards no fue una mera coincidencia. En 1974, la escalada asesina de Bundy fue rápida. Sin embargo, su primera víctima sobrevivió, aunque con un gran coste personal. Karen Sparks tenía solo 18 años cuando Ted Bundy se coló en su dormitorio del sótano el 4 de enero y la atacó. Antes del ataque, Sparks declaró que había notado que un hombre mayor la miraba fijamente. A última hora de la noche, antes de ser atacada, creyó ver su cara también fuera de la ventana de su habitación, pero lo atribuyó a que su mente le jugaba malas pasadas. No quiero entrar en los detalles escabrosos del ataque por respeto a las víctimas, así que esto es lo que pasó. Bundy se coló en su habitación después de que ella se durmiera, la golpeó brutalmente y la violó. Lo más probable es que se la hubiera llevado como a otras víctimas, pero la vida de Sparks se salvó por pura suerte. Su compañero de piso, Chuck, empezó a hablar mientras dormía. Su voz llegó hasta la habitación de Karen, y eso bastó para asustar a Bundy, que dejó a su víctima inconsciente y huyó. No la encontraron hasta la mañana siguiente, cuando ya llevaba varias horas, inconsciente y sangrando. Sparks pasó unos 10 días inconsciente en el hospital. En ese momento, es poco probable que alguien sospechara que se trataba de un futuro asesino en serie, ya que Sparks no recordaba nada del ataque. Pero solo unos días después, el 1 de febrero,
Ted Bundy atacó de nuevo. Entró en la habitación de Linda Ann Healy y la secuestró. Ella era una estudiante de la Universidad de Washington en ese momento y hacía informes meteorológicos por la mañana temprano para los esquiadores. Cuando no se presentó a trabajar, se informó de que encontraron el camisón de Healy en su habitación, con manchas de sangre alrededor del cuello. La mayoría podría pensar que Bundy pasó a Healy después de que fracasó en su intento de capturar a Karen Sparks, pero eso no es cierto. La compañera de piso de Healy, Monica Sutherland, reveló que casi 2 meses antes del secuestro, Healy había visto a un hombre detenerse en una camioneta frente a la lavandería y mirarla fijamente. Incluso había entrado en la lavandería sin ropa que lavar y había jugueteado con el equipo antes de marcharse. Un mes más tarde, Sutherland dijo que vio a un hombre en los escalones de acceso a su residencia, sacudiendo ferozmente a un perro que ladraba antes de ser echado por los vecinos. Estos encuentros demostraron un par de cosas. En primer lugar, el modus operandi de Bundy incluía el acecho a sus futuras víctimas, presumiblemente para conocer mejor su rutina y confirmar realmente si encajaban en el perfil que había construido en su cabeza. En segundo lugar, Bundy no se centró en una mujer a la vez. Cuando consideramos las líneas de tiempo del ataque a Sparks y los eventos que condujeron al secuestro de Healy, se hace obvio que hubo una superposición entre las dos mujeres. Las fuerzas del orden establecieron inmediatamente la conexión entre ambos ataques, pero no les sirvió de mucho para detener al agresor. Healy no fue encontrada durante un año, y su muerte se confirmó en 1975, cuando su cabeza, junto con otros cadáveres, fue hallada en el bosque de Taylor Mountain. Es difícil saber cómo Bundy pudo encontrar e identificar a Healy como una de sus víctimas, pero un par de cosas podrían darnos algunas respuestas. En primer lugar, Bundy vivía a pocas manzanas de la casa de Healy. En segundo lugar, Sparks y Healy vivían a 11 manzanas la una de la otra, por lo que es posible que descubriera a una de las mujeres mientras acechaba a la otra. En tercer lugar, la prima de Bundy, Edna Cowell, había vivido con 2 de las compañeras de Healy en el pasado. Cualquiera de estos casos habría dado a Bundy tiempo suficiente para identificar a Healy como una de sus víctimas. Casi de inmediato, Bundy comenzó a operar en un horario mensual. En la segunda semana de marzo, secuestró a Donna Gail Manson, estudiante del Evergreen State College, a unos 100 kilómetros de Seattle. Se suponía que iba a asistir a un concierto de jazz por la noche, pero su comportamiento parecía sugerir otra cosa. Un recorte de prensa, poco después de su desaparición, decía: las 3 chicas que quedaban en la habitación cuando Donna salió, incluida Diana Ray, su compañera de habitación, dijeron que había estado preocupada por su aspecto y que se había cambiado de ropa varias veces, pero no mencionó haber tenido una cita, ni haber quedado con nadie. Supongamos que ella no tenía una cita con alguien, entonces es seguro asumir que Bundy interceptó a Donna mientras hacía el corto camino hacia el concierto de jazz. La artimaña de Bundy era bastante simple. Se acercaba a estas mujeres con un cabestrillo alrededor del brazo y dejaba caer algo delante de ellas. Cuando le ayudaban con sus cosas, caminaban juntos hasta su coche, un Volkswagen Bug, que invariablemente estaba aparcado en algún lugar apartado y lejos de miradas indiscretas. Una vez solos, Bundy los incapacitaba y los metía en el coche. Nunca se encontró el cuerpo de Donna, pero Bundy confesó haberla matado en 1989 y describió el suceso como una pesadilla. No dijo mucho sobre dónde había dejado el cuerpo, solo que estaba en algún lugar en las montanas. La siguiente víctima de Bundy fue Susan Rancourt, que desapareció el 17 de abril por la noche, cuando se dirigía a su residencia después de una reunión en el Central Washington State College de Ellensburg. La desaparición de Rancourt se denunció casi de inmediato, y a pesar de la movilización de varios equipos de búsqueda, no lograron encontrarla. 2 días después de que se suspendiera la búsqueda de Rancourt, Roberta Parks, estudiante de la Universidad Estatal de Oregón, salió de su residencia para reunirse con unos amigos, pero nunca llegó. En junio, Bundy secuestró a Georgan Hawkins en un callejón muy iluminado. La policía nunca pudo encontrar nada en la escena del crimen. Sin embargo, Bundy confesó haberla golpeado con una palanca, haberla conducido 20 millas al este de Seattle, haberla estrangulado y luego haber cometido actos de necrofilia. Por desgracia, Hawkins no fue la primera ni la última víctima a la que Bundy sodomizó después de matarlas. Bundy reveló más tarde que solía volver a visitar los lugares donde había arrojado los cadáveres, continuando con estos actos hasta que los cuerpos estaban demasiado descompuestos. Todos los relatos de los testigos incluían haber visto a las víctimas antes de su desaparición, interactuando o estando cerca de un hombre apuesto, de pelo castaño,
normalmente con una escayola en un brazo o una pierna pidiendo ayuda. Mientras continuaba el reinado de terror de Bundy, optó por situarse lo más cerca posible de la caza. Escribió por primera vez un artículo sobre la prevención de violaciones mientras trabajaba en la Comisión Asesora de Prevención del Crimen de Seattle, e incluso trabajó para el Departamento de Servicios de Emergencia, o DES, que se centraba en la búsqueda de mujeres desaparecidas. Teniendo en cuenta la necesidad de poder y control de Bundy y su inflada visión de sí mismo, es probable que estos trabajos le dieran aún más satisfacción. Con las noticias de las desapariciones en Washington y Oregon, Bundy se volvió más descarado con sus secuestros. En julio se acercó a varias mujeres en una playa abarrotada del parque estatal del lago Sammamish, con el brazo en cabestrillo, diciendo que necesitaba ayuda con su velero. La mayoría de las mujeres se negaron, pero consiguió secuestrar a 2 de ellas. Janice Ott se creyó la historia y se fue con él. Horas más tarde, Bundy volvió para secuestrar también a Denise Naslund. Varios testigos describieron a Bundy a las autoridades. Armados con un retrato robot, los agentes de la ley supusieron que era cuestión de tiempo llevar al secuestrador ante la justicia. Sin embargo, a pesar de que Elizabeth Klupfer, un empleado del DES y un profesor de psicología, reconocieron a Bundy en el retrato robot, las fuerzas del orden no les tomaron en serio, teniendo en cuenta la buena posición de Bundy en la sociedad y su historial de adulto limpio en ese momento. Teniendo en cuenta el hecho de que estaban recibiendo más de 200 supuestas pistas todos los días, probablemente también consideraron esto como una tontería. Sin embargo, si las fuerzas del orden hubieran visto a través de la fachada de Bundy y tomado en serio las pistas, varias vidas podrían haberse salvado. Segunda serie de asesinatos. Alrededor de un mes después de los 2 asesinatos, Bundy se trasladó a Salt Lake City después de recibir una aceptación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Utah. El mes de agosto transcurrió sin incidentes y atacó el 2 de septiembre. Asaltó y estranguló a una autoestopista en Idaho antes de arrojar su cuerpo a un río cercano. Al mes siguiente, Bundy aumentó la frecuencia de sus asesinatos. Mientras que durante su estancia en Washington y Oregon se elevaba a una mujer cada mes, ahora era habitual que desaparecieran 2 o 3 mujeres al mes. El 2 de octubre, Bundy secuestró a Nancy Wilcox, de 16 años, en un suburbio de Salt Lake City. 6 días después, se llevó a Melissa Smith, la hija de 17 años del jefe de policía de otro suburbio. Los informes post-mortem sugerían que llevaba viva una semana tras su desaparición. El 31 de octubre, a 25 millas de distancia, Bundy secuestró a otra joven de 17 años, Laura Ann Aimee, cuando se dirigía a su casa desde una cafetería por la noche. Smith y Aimee habían sido sodomizadas, golpeadas y estranguladas con medias de nylon. Más tarde, cuando Bundy confesó los asesinatos, dijo que lavaría el pelo de ambas mujeres con champú y maquillaría sus caras post-mortem. En la segunda semana de noviembre, Bundy fracasó en su intento de secuestrar a Carol Darronch. Se acercó a ella en un centro comercial, haciéndose pasar por un agente de policía. Le informó de que alguien había entrado en su coche y la llevó a presentar una denuncia en comisaría. Pero Carol mantuvo la cordura, y cuando le señaló que la carretera por la que iban no conducía a la comisaría, Bundy perdió la calma. Intentó esposar a Darronch, pero con las prisas acabó esposando 2 veces a la misma muñeca. Ella aprovechó la ocasión para empujar la puerta del coche y ponerse a salvo. Hasta ese momento, ninguna mujer había logrado escapar indemne del desquiciado asesino en serie. Casi por desesperación, Bundy secuestró a Deborah Jean Kent, de 17 años, a la salida del teatro de su instituto. Varios testigos describieron al mismo hombre en el auditorio y sus alrededores. Cuando los investigadores llegaron a la escena, encontraron una llave de las esposas que habían estado en la muñeca de Carol Darronch unas horas antes. Ahora, algunas cosas interesantes estaban sucediendo simultáneamente alrededor de este tiempo. En primer lugar, Elizabeth Klupfer estaba en una relación con Bundy. Sin embargo, seguía sospechando de él. En repetidas ocasiones, se puso en contacto con la policía del condado de King y Salt Lake City, y con el tiempo, el nombre de Bundy comenzó a subir en la lista de sospechosos. En segundo lugar, Bundy había comenzado una relación con Carol Ann Boone durante su tiempo con el DES, y Klupfer no tenía ni idea de ello. Y por último, Bundy cambió su enfoque de Utah a Colorado a principios de 1975. Voy a avanzar un poco en el tiempo ahora. En el transcurso de la primera mitad de 1975, Bundy mató, agredió y sodomizó a varias mujeres más. Al mismo tiempo, el estado de Washington comenzó a compilar una base de datos utilizando un ordenador de nómina del condado de King.
Introdujeron toda la información pertinente, incluidos hombres llamados Ted, propietarios de Volkswagen, delincuentes sexuales conocidos y conocidos comunes entre las víctimas. Recordemos que estábamos a mediados de los años 70 y el uso de la tecnología para compilar una lista como esta era prácticamente inaudito. El ordenador proporcionó a los investigadores una lista de 26 nombres, con Ted Bundy entre ellos. El nombre de Bundy ya había comenzado a subir en la lista de nombres creada internamente por las autoridades, y su nombre estaba justo en la parte superior cuando fue detenido en Utah. Detenciones, juicios y fugas. En agosto de 1975, un agente de la policía de tráfico se percató de que un Volkswagen Escarabajo conducía tranquilamente por una zona residencial, pero aceleró al ver el coche de policía. El agente, Bob Hayward, paró el coche y encontró un pasamontañas, un punzón, medias, esposas y una cuerda, entre otras cosas. Hayward recordaba la descripción del secuestro de Darronch y la información que les había dado Klopfer. Bundy fue detenido, pero la policía no tenía pruebas suficientes para acusarle formalmente de nada, por lo que tuvo que ser puesto en libertad. Bundy fue puesto bajo vigilancia a las 24 horas. Klopfer también fue interrogada por las autoridades, donde les dio información sobre el inquietante comportamiento de Bundy y sobre cómo encontró muletas, bolsas de yeso de París y cuchillas, entre otras cosas. En septiembre, Bundy vendió su Volkswagen, que fue llevado rápidamente por la policía. Tras un examen forense, descubrieron pruebas que vinculaban a Bundy con al menos 3 de las víctimas. Al mes siguiente, Darronch lo eligió de una rueda de reconocimiento, y en febrero de 1976 fue juzgado. Bundy fue condenado a apenas de 1 a 15 años de prisión. Tras su traslado a una prisión en Aspen, Bundy optó por representarse a sí mismo en una audiencia. Cuando pidió visitar la biblioteca del tribunal para realizar una investigación, saltó por una ventana, sin alertar a los guardias. Estuvo huyendo 6 días, pero estaba herido y cansado, y su coche zigzagueante llamó la atención de los policías que patrullaban, por lo que fue detenido de nuevo. Ahora atrapado en la cárcel del condado de Garfield, el juicio de Bundy fue trasladado a Colorado Springs, un lugar conocido por ser duro con los asesinos. Pero Bundy tenía un plan. Había adquirido un plano detallado, una sierra y dinero durante meses, con la ayuda de Carol Ann Boone. Utilizó estos recursos para hacer un pequeño agujero entre las barras de acero reforzadas en el techo. Por la noche, exploraba los espacios subterráneos, esperando el momento oportuno para actuar. El 30 de diciembre, con solo un esqueleto de la tripulación presente, Bundy escapó. Utilizó libros y otros materiales para aparentar que estaba en la cama. Cuando la ley supo que se había ido, habían pasado 17 horas. Bundy llegó hasta Florida, y lo que hizo allí, finalmente, lo llevó a la silla eléctrica. Florida. En enero de 1978, Bundy irrumpió en la hermandad Chi Omega de la Universidad Estatal de Florida. En los 15 minutos siguientes, cometió actos inimaginables de violencia y depravación. Entró en la habitación de Margaret Bowman y la asesinó. Luego cruzó el pasillo y entró en la habitación de Lisa Levy, golpeándola hasta dejarla inconsciente. La sodomizó de formas que no repetiré, dejándole terribles marcas de mordiscos. Luego le rompió la mandíbula a Kathy Kleiner y atacó a Karen Chandler, que también resultó con la mandíbula rota, los dedos rotos y una conmoción cerebral. Kleiner y Chandler sobrevivieron, sobre todo porque Bundy se asustó al ver que un coche iluminaba accidentalmente la habitación con sus faros. Al escapar, fue visto por Nita Neary cuando salía de la hermandad, pero no se detuvo ahí. A pocas manzanas de distancia, irrumpió en la habitación de Cheryl Thomas, estudiante de la FSU, y la atacó con saña, dejándola con sordera permanente y problemas de equilibrio. Bundy escapó en medio de la noche y salió a la superficie para secuestrar a una niña de 12 años, cuyos restos se encontraron 7 semanas después. Aunque aún no había sido detenido, Bundy temía que la policía le acorralara, así que robó un coche y se dirigió a Tallahassee. Un agente le dio el alto y descubrió que el vehículo había sido robado. Tras un breve forcejeo entre Bundy y el agente, por fin fue detenido. El agente no sabía que acababa de detener al asesino en serie más peligroso del mundo, pero las autoridades no tardaron en averiguar quién era. Muy pronto, estaba ante un juez. Bundy podría haber aceptado un acuerdo, pero no tenía intención de admitir públicamente su culpabilidad. Así que cuando fue a juicio, los testigos de la hermandad Chi Omega situaron a Bundy en la escena de los ataques. Para empeorar las cosas para él, los moldes de los dientes de Bundy coincidían exactamente con las marcas de mordiscos dejadas en el cuerpo de Lisa Levy. En pocas horas, Bundy fue condenado por 2 asesinatos, 3 intentos de asesinato en primer grado y 2 robos. Pero eso no fue todo.
También fue juzgado por el asesinato de Kimberly Leach, de 12 años, y fue declarado culpable una vez más. Fue la última víctima de Bundy y también una de las más jóvenes. En febrero de 1980, Bundy fue condenado por tercera vez, esta vez a muerte por electrocución. Sería ejecutado 9 años después, el 24 de enero de 1989. Puede que Bundy ya no esté, pero las familias de sus víctimas siempre sentirán el dolor y el sufrimiento causados por su depravación. Y ese es nuestro video. Si te ha intrigado lo que acabas de ver, asegúrate de darnos un like. Recuerda suscribirte a El Crimen Fugitivo y darle al icono de la campana para estar al día de todos nuestros contenidos. Te esperamos en el próximo.